Dicen que hay espíritus que no descansan, no porque estén perdidos, sino porque aún tienen algo que contar. El viento sopla entre las grietas de las montañas Chiricahua, arrastrando polvo, huesos y memorias. Entre las sombras rojizas del amanecer, un anciano apache se sienta frente al fuego. Nadie sabe su nombre. Algunos lo llaman Goyatley. Otros creen que es solo un loco que habla con fantasmas. Pero esta mañana, con la mirada clavada en las brasas, susurra: hubo un hombre que caminó solo durante demasiado tiempo, y encontró a quien no buscaba. Y así comienza la historia de Nahil. Nahil no era parte de ninguna tribu. No tenía más nombre que el que le dieron los coyotes cuando lo vieron nacer bajo una noche sin luna. El que no tiene clan. Desde niño aprendió a sobrevivir en silencio. Su familia fue aniquilada por los cuervos negros, enemigos ancestrales. Nunca lloró, nunca habló de ellos. Enterró los huesos de su madre con sus propias manos y desde entonces caminó. En las aldeas decían que era un espíritu apache sin alma, un guerrero sin causa, un filo sin hoja. Se ganaba el sustento cazando, intercambiando carne por pólvora, silencio por respeto. No dormía 2 noches en el mismo lugar. No hablaba con nadie. Lo acompañaban solo su cuchillo, su arco y el rencor. Pero incluso el más salvaje de los desiertos guarda sorpresas. Una mañana, Nahil llegó a un asentamiento fronterizo, donde los blancos comerciaban con todo lo que podían arrancar a la tierra o a los hombres: caballos, pieles, mujeres. Y fue allí donde la vio. Una joven, apenas más que una niña, embarazada, temblando frente a una carreta. Su madre, una mujer blanca con ojos de acero, negociaba su cuerpo como quien vende una mula flaca. La multitud reía. Algunos apostaban, otros callaban. Pero Nahil se detuvo. Por un instante, la mirada de la joven se cruzó con la suya. No pedía ayuda, no suplicaba, solo esperaba. Como si supiera algo que él no sabía. El viento sopló, y el cuchillo en la cintura de Nahil pareció más pesado. Aquel día, sin entender por qué, Nahil dio el primer paso que cambiaría todo. Nahil no sabía amar, no sabía confiar, pero sí sabía mirar. Y cuando posó los ojos en aquella joven encadenada por la vergüenza de otros, algo en su pecho, inmóvil durante años, se movió como una rama bajo la lluvia. Pagó, no regateó. Sacó de su bolsa un cuchillo, 2 pieles, una bolsita de pólvora negra, y los arrojó al suelo. La madre blanca lo miró con asco, pero aceptó. Aquel apache sin tribu era solo otro loco del desierto para ella. La joven no habló, no lloró, solo lo siguió. Caminó detrás de él, con pasos torpes y manos temblorosas, como una hoja empujada por el viento. Cuando se alejaron del asentamiento, él se volvió y le dijo la primera palabra en días: libre. Pero ella no respondió, solo apretó los labios. El silencio era su único escudo. Esa noche acamparon bajo un risco. El fuego apenas ardía. Nahil tallaba un palo sin mirar, y la joven, que aún no tenía nombre, se abrazaba el vientre como si lo protegiera de un mundo hostil. Entonces, sin saber por qué, él recordó algo. Tenía 11 inviernos cuando los cuervos negros llegaron. Los cuervos eran apaches también, pero de otra estirpe, endurecidos por el odio. Vinieron una noche, montados como relámpagos oscuros. Saquearon su campamento. Mataron a su padre, clavándole una lanza mientras dormía. Nahil no lloró. Aprendió a no hacerlo desde muy niño. Escapó entre los matorrales, cubierto de sangre ajena. Esa noche, perdió no solo a su familia, perdió algo más profundo: la voz. Desde entonces, fue Nahil, solo Nahil, sin clan, sin canto, sin tumba que visitar. Volvió del recuerdo al notar que la joven lo observaba. Había oído algo en su respiración. Había llorado ella. No, no eran lágrimas lo que había en su rostro. Era algo peor: resignación. Entonces él entendió. Ella no lo seguía por fe, ni por esperanza. Lo seguía porque no tenía a dónde ir. Y en ese espejo cruel, Nahil vio su reflejo. Él también fue vendido una vez, no por monedas, sino por abandono. Él también había sido olvidado, como una piedra rota en mitad del desierto. Apretó los dientes. El pasado ardía como hierro al rojo, y decidió que esta vez nadie tocaría lo que ahora estaba bajo su sombra. Caminaron 3 días hacia el norte,
bordeando cañones sin nombre y riachuelos escondidos. El sol les arrancaba la piel a pedazos, pero ni Nahil ni la joven se quejaban. El silencio entre ellos no era incómodo, era necesario. Como el polvo entre los dientes o el dolor en los huesos, parte del camino. Llegaron al valle roto al atardecer. Era un refugio olvidado, oculto entre dos paredes de roca y una garganta por donde pasaba un hilo de agua dulce. Allí había acampado Nahil en otros tiempos, cuando aún creía que podía vivir sin mirar atrás. Aquí, dijo él, una palabra, bastaba. Ella asintió, extendió una manta junto al fuego, y por primera vez, suspiró. El sonido era frágil, como si su alma saliera despacio, temerosa de ser vista. Nahil la observó de reojo. No se atrevía a acercarse. No aún. Sabía que algunas heridas no sangran, pero gritan. Esa noche, mientras la luna subía como una cicatriz blanca, él talló algo en una piedra, una línea cruzada por otra más corta. Era una marca apache para protección. La colocó junto al sitio donde ella dormía, envuelta en su propio miedo. Al amanecer, mientras preparaba carne seca, ella habló por primera vez. Ala. Nahil levantó la vista. Mi nombre es Ala. No dijo más. No hacía falta. Un nombre es más que un sonido, es una puerta entreabierta. Él asintió. No repitió el nombre, pero lo grabó en la memoria como quien guarda una pluma en medio del barro. Ala. Ala. Sonaba algo que alguna vez voló. En los días siguientes, ella comenzó a moverse con más soltura. Lavaba su ropa en el arroyo, recogía raíces, aprendía a usar el cuchillo sin miedo. El embarazo avanzaba como una luna llena creciendo en su vientre. Nahil no preguntaba, no lo necesitaba. El mundo ya había sido suficientemente cruel con ella. Él no sería otro más. Por las noches, a veces hablaban, solo una palabra, un gesto, un recuerdo breve. Pero eso bastaba. En aquel valle perdido entre el polvo y la ceniza, dos almas rotas comenzaban a girar una alrededor de la otra, no como amantes, no como extraños, como sobrevivientes. Y en ese lugar donde nadie más escuchaba, el silencio ya no dolía tanto. Las noches se hacían más largas en el valle roto, y con ellas, los recuerdos volvían como lobos hambrientos. Una madrugada, mientras Ala dormía abrazada a su vientre, Nahil despertó de golpe, el pecho empapado en sudor, y la mano instintivamente sobre el cuchillo. No era un sueño, era un eco, pasos, ramas rotas, un murmullo de amenaza. Subió a la loma con el sigilo de los que han vivido al borde del abismo, y allí las vio, huellas, 3 pares, hombres, uno de ellos arrastraba el pie. No eran cazadores comunes, eran los cuervos negros. Nahil no necesitó más señales, los conocía como se conoce una cicatriz. Habían olido sangre. Tal vez seguían su rastro desde el asentamiento. Tal vez la madre de Ala los vendió. Da igual, lo que importaba era que venían, y no por comercio. Volvió sin hacer ruido, pero sus ojos eran ya 2 carbones encendidos. No dijo nada, solo recogió el cuchillo, el arco, y comenzó a preparar trampas. Ala lo observó en silencio. Había algo nuevo en él, urgencia, rabia, miedo contenido. Al acercarse, notó el sudor en su frente, la tensión en su mandíbula. «Vienen», susurró. Él solo asintió. No tenía que decirlo. El lobo reconoce al lobo. Durante el día, rodearon el campamento con señales invisibles, piedras apiladas, ramas partidas en cruz, trampas de huesos afilados ocultas en la tierra. Ala, pese a su estado, se movía como una sombra, siguiendo las órdenes con disciplina muda. En sus ojos ya no había resignación, había furia. Cuando cayó la noche, el valle se sumió en una calma espesa. Ni grillos, ni viento, solo la espera. Nahil no durmió, permaneció agazapado en la cima, los ojos fijos en la oscuridad. Y entonces los vio, 3 siluetas que se deslizaban entre los arbustos. No hablaban, no hacían ruido, solo avanzaban, como él lo había hecho una vez, cuando aún pensaba que la muerte era lo único que valía la pena. Ahora, en cambio, había algo que proteger, y eso lo hacía más peligroso que nunca. Cuando el primero de los cuervos pisó la trampa, y su grito cortó la noche como una flecha rota,
Nahil ya estaba volando hacia ellos. Ala, desde abajo, abrazó su vientre con fuerza. El eco de la guerra había regresado. Principio del formulario. El primer grito fue breve, pero lo suficiente para espantar a los búhos y llenar el valle de ecos rotos. Nahil descendió como una flecha entre las sombras, sin miedo ni vacilación, con el cuchillo en mano y la furia en el pecho. Uno de los cuervos negros yacía en el suelo, la pierna atravesada por la trampa de huesos, mientras los otros dos se abalanzaban hacia él con la rapidez de quienes nacieron para matar. Pero Nahil ya no era el niño que escapó entre arbustos, era el que regresaba. El primero cayó con un tajo en el cuello, un sonido áspero, húmedo, definitivo. El segundo lo embistió con fuerza, y rodaron por la pendiente enredados en un torbellino de golpes, gritos y piedras. Nahil sintió un cuchillo rozarle las costillas, pero no paró. Una cabeza contra la roca, dos puñaladas ciegas, y luego el silencio, solo el jadeo de su aliento roto, y el crujido lento del cuervo que se arrastraba, aún con vida. Nahil se acercó despacio, con los ojos más oscuros que la noche misma. El hombre, su enemigo, lo miró con miedo, y algo más reconocimiento. «Eres tú», susurró el herido, entre dientes manchados de sangre. «El hijo de ojo grueso, el pequeño que escapó». Nahil se detuvo. Por un segundo, todo el desierto pareció congelarse. No por duda, sino por memoria. El hijo de ojo grueso. Hacía más de 20 inviernos que no escuchaba ese nombre. Y ahora, regresaba desde una boca enemiga. Se agachó junto al moribundo, y no dijo palabra. Solo lo observó, hasta que el hombre dejó de moverse, con la garganta abierta, y los ojos fijos en un cielo sin estrellas. Cuando todo terminó, Nahil arrastró los cuerpos a un claro y los quemó, no por odio, por limpieza, por respeto al equilibrio de la tierra. El fuego subía alto, y desde abajo, Ala lo miraba sin decir nada, pero algo en su rostro había cambiado. No era miedo ni compasión, era certeza. Nahil no era solo un apache errante, era un hombre con una historia, con heridas antiguas, y ahora, con una promesa ardiente. Esa noche, sin pedir permiso, Ala se acercó al fuego, se sentó junto a él, y puso una mano sobre la suya, sin palabras, como si supiera que la guerra apenas había comenzado. La lluvia llegó como una bendición, pero también como un presagio. Era fina al principio, apenas un velo sobre la tierra reseca, pero luego creció con fuerza, tamborileando sobre las piedras como si los dioses quisieran borrar los rastros de sangre. Nahil no dormía. Desde aquella noche del fuego, algo en él había despertado, una conciencia antigua, enterrada bajo años de soledad. Ala, sentada frente a la entrada de la cueva donde se refugiaban, tenía el rostro vuelto hacia el agua. La lluvia le empapaba el cabello, le resbalaba por la frente, pero no se movía. Su vientre estaba más grande, más tenso, como si la criatura dentro de ella sintiera que el mundo afuera se preparaba para una guerra que no le pertenecía. Nahil se acercó y se sentó junto a ella, sin tocarla, solo respirando el mismo aire denso. Fue entonces cuando ella habló, sin mirarlo. «No es tuyo». Él no respondió. No necesitaba saberlo. Pero Ala continuó. «Un hombre, de los que usan botas de cuero y huelen a whisky. Mi madre me lo vendió una noche. Yo tenía 14. Y un invierno después, tenía esto». Puso las manos sobre su vientre. «Pensé en ahogarlo en el río, muchas veces. Pero luego, algo dentro me dijo que no debía hacerlo. Tal vez para que no ganaran. Tal vez porque quería tener algo que fuera mío, solo mío». Nahil la escuchaba sin interrumpir. Sentía cómo cada palabra arrancaba un poco de su propio pasado, como si sus historias estuvieran hechas del mismo barro. Entonces, sin saber por qué, sin haberlo planeado, dijo: «Tendrá un nombre apache, uno que no lleve vergüenza ni cadenas». Ala lo miró por primera vez esa noche. Sus ojos no buscaban ternura, ni salvación, solo verdad. Y en los ojos de Nahil encontró la promesa que jamás había pedido, que ese niño, aunque no fuera suyo, jamás sería vendido, jamás sería golpeado, jamás sería solo. La lluvia arreció, cubriendo el mundo en un velo de agua que borraba los límites entre dos almas rotas. Y allí, bajo el trueno y la noche,
Ala tomó la mano de Nahil y la puso sobre su vientre. Fue la primera vez que ambos tocaron la vida, y sin decirlo, supieron que a partir de ese instante, ya no estaban solos. Final del formulario. El día después de la lluvia, el cielo amaneció limpio, como si el mundo hubiera sido lavado de antiguos pecados. Nahil caminó en silencio, siguiendo el curso del arroyo hasta llegar a una roca que sobresalía del terreno, grande como un caballo y cubierta de líquenes. No era una piedra cualquiera, era la piedra de los espíritus. Allí, cuando era niño, su madre lo llevaba a rezar, no con palabras, sino con manos manchadas de polvo, haciendo círculos sobre la superficie mientras murmuraba viejos nombres que ya nadie recordaba. Nahil no había vuelto desde la masacre. Había evitado este lugar como quien evita mirar una tumba sin flores. Pero ahora, con Ala en su cueva y un niño en camino, el peso del pasado no podía ignorarse. Se arrodilló, colocó las manos abiertas sobre la roca. No pidió nada, solo se ofreció. Si hay algo en mí que aún vive, pensó, que sirva para protegerlos, que mi sangre salde la deuda. Cerró los ojos, y por un momento, vio el rostro de su madre, no como era al morir, sino como cuando cantaba junto al fuego. Una voz de piedra, un murmullo, y luego nada, pero al abrir los ojos, algo había cambiado. La piedra brillaba tenue bajo el sol, como si le devolviera la mirada. Tomó un poco de barro y dibujó 3 líneas, una por su padre, una por su madre, y una por el niño que vendría. Cuando volvió al valle, Ala estaba tendiendo pieles para que secaran. Lo vio llegar cubierto de polvo y silencio, pero en sus ojos había algo nuevo. No fuerza, no furia, paz. Una paz rota, sí, pero digna. Esa noche, sin pedir permiso, Nahil comenzó a tallar un colgante de hueso. Era pequeño, áspero, sin adornos, pero en su centro, grabó el símbolo de su madre, un círculo partido por una línea vertical. Protección. Ala lo observó en silencio mientras trabajaba. No preguntó. Ya había aprendido que en el lenguaje de los apaches, los objetos hablaban por uno. Y al verlo tallar, entendió que aquel niño, por venir, el que nació del dolor, tendría ahora un legado. Un padre sin sangre, pero con alma, y un espíritu que ya lo esperaba en la piedra. El viento cambió. Traía olor a cuero, a pólvora, a hombres. Nahil lo notó al amanecer, cuando las aves no cantaron y los perros salvajes no se acercaron al arroyo. El silencio era demasiado limpio, demasiado ordenado. En la cultura apache, se decía que antes de una desgracia, el mundo se queda quieto como un animal que ha visto al cazador. Nahil subió de nuevo a la cima del valle, agachado, con los ojos entrecerrados por la luz del sol, y allí los vio. No eran 3 esta vez, eran al menos 7, montados, armados, con caballos que olían a mercado, y no a montaña. No eran cuervos negros, eran peores, eran cazadores de personas. Hombres blancos con rostros curtidos por la impunidad. Habían encontrado los restos del fuego. Estaban siguiendo el humo como perros viejos. Nahil bajó sin correr, pero con el corazón encendido. Ala lo recibió de pie, ya con las alforjas preparadas, como si supiera lo que él aún no decía. ¿Son ellos?, preguntó. Nahil no respondió, solo sacó el colgante de hueso que había tallado la noche anterior y se lo entregó. Ala lo tomó con manos temblorosas. Lo entendió como lo que era un escudo. No contra las balas, sino contra el olvido. Durante horas, empacaron sin hablar. Sabían que no podían pelear. No esta vez. Ala no podía correr, pero tampoco quería esconderse como un animal. Sabía que el hijo en su vientre merecía nacer con dignidad, aunque el mundo alrededor se pudriera. Nahil preparó 2 caballos, el suyo y uno viejo, pero fuerte. Ala se subió sola, mordiéndose el dolor con la entereza de quien ya ha muerto una vez. Salieron al atardecer, por una senda que solo Nahil conocía, entre rocas huecas y cañones estrechos. Detrás de ellos, los cuervos cantaban. No eran pájaros, eran los jinetes, gritando entre sí, con risas sucias y promesas de carne. La persecución había comenzado, pero algo en Nahil había cambiado. Ya no huía por él, ni siquiera por Ala. Huía para que aquel niño naciera en un mundo donde su historia no empezara con cadenas. En la cultura apache, se decía que cuando los cuervos cantan, es porque huelen la sangre.
Pero Nahil pensaba distinto. Para él ese canto era una señal de que aún estaba vivo, y mientras estuviera vivo, no los dejaría ganar. La cueva se convirtió en un refugio y una prisión a la vez. Las paredes húmedas retumbaban con el eco de sus respiraciones entrecortadas, como si la tierra misma escuchara sus miedos y esperanzas. Ala apoyó la espalda contra la fría roca, sus manos sobre el vientre creciente, mientras Nahil vigilaba la entrada con ojos de lobo, atentos a cualquier sonido que anunciara la llegada de sus perseguidores. El tiempo parecía haberse detenido, pero cada segundo estaba cargado de un peligro invisible y palpable. En la penumbra, las sombras parecían cobrar vida, mezclándose con recuerdos de batallas pasadas y promesas por cumplir. Nahil recordó las historias que su abuelo le contaba junto al fuego, relatos de espíritus guardianes que protegían a los vulnerables y castigaban a los que traicionaban su tierra. Fue entonces cuando Ala comenzó a cantar una canción vieja, una melodía suave, quebrada por el miedo, pero llena de una fuerza inexplicable. La voz de Ala atravesó la oscuridad, llamando a aquellos espíritus invisibles, buscando su protección para el niño que estaba por nacer. Nahil sintió cómo esa canción calmaba algo dentro de él, una tormenta que llevaba años ardiendo. Pero fuera, el mundo seguía avanzando con cruel impaciencia, pasos lejanos, voces ahogadas, el roce metálico de armas preparándose para atacar. La cueva, pequeña y oscura, era ahora la frontera entre la vida y la muerte. Ala cerró los ojos, aferrándose a la canción, mientras Nahil apretaba el puño alrededor de su cuchillo, decidido a defender con su vida el futuro que ambos estaban construyendo. En ese instante, ambos comprendieron que no solo peleaban por ellos, sino por la esperanza misma, por un legado que resistiría aun cuando el polvo de la batalla se asentara. Y así, con el eco de la canción resonando en la cueva, comenzaron a preparar sus almas para la tormenta que estaba por llegar. La luna llena brillaba sobre el desierto como un ojo vigilante mientras los cazadores avanzaban sigilosos, sus sombras alargadas mezclándose con las rocas y la oscuridad que los protegía. Nahil sentía cada latido como un tambor de guerra en su pecho, su cuerpo tenso como el arco que estaba listo para disparar. Ala a su lado respiraba con dificultad, el vientre ya pesado, pero sus ojos mostraban una determinación que desafiaba el miedo. La entrada de la cueva era un pequeño hueco, apenas un resquicio en la roca, pero suficiente para convertirla en una fortaleza improvisada. Los pasos se acercaron, y el frío de la noche se mezcló con el sudor frío que recorría su piel. Nahil alzó su cuchillo, escuchando los murmullos y órdenes en una lengua extraña, pero clara en su intención tomar lo que no les pertenecía. Sin advertencia, la primera piedra fue lanzada contra la entrada, seguida por un grito salvaje que rompió el silencio. Nahil saltó al frente, enfrentando a un hombre con ojos vidriosos y manos manchadas de años de crueldad. La lucha fue breve, brutal y sin misericordia, con cada golpe resonando como un trueno en el pecho de Nahil. Ala gritó desde dentro, un sonido de dolor y esperanza mezclados, cuando el segundo grupo intentó forzar la entrada, pero Nahil no estaba solo. Su historia, su sangre y la promesa que llevaba en su corazón se convirtieron en un escudo impenetrable. Con cada ataque, recordaba a su madre, a los espíritus, a la tierra que lo había moldeado, y cuando la luna alcanzó su cenit, un grito desgarrador rompió la batalla. Ala había roto aguas. En medio del caos, la vida se abría paso, y con ella, la fuerza para resistir. Nahil, entre sangre y tierra, supo que esa noche no solo luchaban por sobrevivir, sino por un futuro que nadie les podía arrebatar. La tormenta que Nahil había temido era otra, invisible pero igual de poderosa, la llegada de un nuevo ser al mundo, en medio del caos y la amenaza constante. Dentro de la cueva, Ala luchaba con un dolor que no solo era físico, sino también el peso de un destino incierto. Nahil, a su lado, sostenía su mano con una fuerza silenciosa, sus ojos cargados de miedo y una esperanza feroz que no se atrevía a pronunciar. El nacimiento fue un grito que rasgó la oscuridad, un milagro en medio de la guerra, y con ese primer llanto, se hizo un pacto no escrito. Aquella vida sería la llama que no se apagaría, la promesa que atravesaría generaciones. El bebé,
pequeño y frágil, abrió sus ojos al mundo con la claridad de un guerrero nato, y Nahil sintió una emoción tan profunda, que por un instante olvidó los peligros que acechaban afuera. Ala, extenuada pero radiante, acarició el rostro del niño, y le susurró palabras en apache, invocando bendiciones ancestrales. Afuera, los ecos de la batalla se desvanecían, como si la naturaleza misma respetara ese momento sagrado. Nahil envolvió al niño en pieles, sintiendo que el peso del futuro descansaba ahora en sus brazos, un peso que no podía ni quería soltar. Sabía que el camino que les esperaba sería aún más duro, pero también que ese nacimiento era la chispa que encendería la resistencia. En medio de la sombra y la incertidumbre, la luz del niño brillaba más fuerte que cualquier fuego, y Nahil comprendió que mientras su sangre corriera, ningún cazador ni tirano podría robarles la dignidad ni el alma. Esa noche, bajo la oscura bóveda del cielo, nació no solo un niño, sino la esperanza que el mundo apache necesitaba para seguir luchando. Con el niño dormido entre pieles tibias, Nahil y Ala sellaron un juramento ancestral, uno que resonaba en cada latido de su corazón, y en el susurro del viento entre los árboles. Bajo la luz tenue de una hoguera improvisada, Nahil trazó símbolos antiguos sobre la tierra, recordando las enseñanzas de sus antepasados, donde la sangre no solo era vida, sino también promesa, pacto y destino. Tomó un pequeño cuchillo de obsidiana, y con una mano firme se hizo un corte superficial en la palma, dejando caer una gota roja sobre el suelo sagrado, mientras Ala hacía lo mismo, sus miradas fijas en la llama que danzaba, reflejando la determinación que los unía. No era solo una promesa para proteger al niño de los cazadores, sino un compromiso para reconstruir lo que se había perdido, para devolver la voz a un pueblo silenciado por el miedo y la violencia. En ese momento, el dolor, el miedo y la fatiga se fundieron en una fuerza que trascendía lo físico, la fuerza del espíritu apache, indomable e infinito. Mientras el fuego crepitaba, Nahil recordó la historia del gran coyote, el trickster que con astucia y valentía desafiaba a los dioses y cambiaba el curso del destino. Ellos serían como ese coyote, astutos y fuertes, desafiando un mundo que parecía querer borrarlos. Ala acarició la cabeza del niño, sintiendo que en sus venas corría la sangre de héroes olvidados y la promesa de futuros guerreros. Afuera, el viento susurraba entre las ramas, como si la tierra misma reconociera su juramento, y en ese silencio sagrado, Nahil supo que el camino sería largo y duro, pero nunca caminarían solos. Porque mientras guardaran la memoria y el coraje, la llama apache seguiría viva, y con ella, la esperanza de libertad y justicia. Al día siguiente, mientras el sol comenzaba a filtrar sus primeros rayos a través de las copas de los árboles, Nahil y Ala emprendieron un viaje hacia un lugar sagrado, guiados por una intuición antigua que parecía latir en sus venas. No iban solos, el niño, envuelto en pieles, dormía tranquilo, ajeno a la historia que lo esperaba. Después de horas de caminata por senderos olvidados, llegaron a un claro donde un anciano los esperaba, sentado sobre una piedra cubierta de musgo, con ojos que parecían haber visto el alma de la tierra misma. El anciano, conocido en las leyendas como el guardián del viento, no habló al principio, solo los observó con una mezcla de reconocimiento y tristeza. Cuando finalmente alzó la voz, su tono era profundo, como el eco de un río que atraviesa montañas, y les habló de la importancia de su misión, proteger la vida que ahora sostenían y mantener vivo el espíritu apache frente a la destrucción que acechaba. Les relató historias de tiempos remotos, cuando los apaches danzaban libres bajo el cielo infinito, y cómo el equilibrio entre hombre y naturaleza se había roto con la llegada de los invasores. Les enseñó rituales antiguos para fortalecer el alma y proteger al niño, para que pudiera crecer no solo en cuerpo, sino también en espíritu. Nahil y Ala escucharon en silencio, absorbiendo cada palabra como si fuera el agua que calma la sed. El anciano les advirtió que el camino no sería fácil, que el enemigo era implacable, y que las heridas del pasado aún sangraban en la tierra, pero también les ofreció una esperanza mientras existiera memoria y coraje, el espíritu apache nunca moriría. Antes de despedirse, el anciano entregó a Nahil un pequeño amuleto de madera tallada,
símbolo de protección y sabiduría, y con una mirada que parecía atravesar el tiempo, les deseó fuerza para la lucha que venía. Con el corazón más pesado pero también más firme, Nahil y Ala supieron que aquel encuentro sería el faro que guiaría sus pasos en la oscuridad que aún debían atravesar. Lo que parecía un rayo de esperanza se tornó en sombra, cuando Nahil descubrió que no todos los suyos estaban dispuestos a luchar por la misma causa. En un momento de confianza, una figura cercana, alguien en quien había depositado su fe, reveló su verdadera lealtad, traicionándolos ante los ojos de los cazadores que siempre acechaban en silencio, y la traición se convirtió en un puñal clavado en el corazón del pequeño refugio que habían construido. Aquella persona, guiada por miedo o por promesas falsas, entregó detalles de sus rutas y escondites, poniendo en riesgo la vida del niño y de Ala, despertando en Nahil una mezcla amarga de dolor, ira y una determinación más profunda para proteger a su familia. La traición no solo quebrantó la confianza, sino que los obligó a replantear cada paso, a mirar con desconfianza incluso a quienes compartían su sangre y su historia. Pero en medio de esa tormenta, Nahil comprendió que el verdadero enemigo no siempre llevaba piel distinta, sino que podía vestirse con el mismo rostro, y que solo a través del perdón y la fuerza interior podrían sobrevivir. Mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, una nueva sombra crecía, más oscura que cualquier cazador, la sombra de la duda y la desesperanza, y Nahil supo que esa noche su lucha tendría que ser doble, contra la amenaza externa, y contra la fractura interna que amenazaba con destruirlos desde adentro. En la profundidad del bosque, donde los árboles susurraban secretos ancestrales, Nahil llevó a Ala y al niño hasta un claro sagrado donde se realizaban rituales milenarios, pues era tiempo de ofrecer el sacrificio del ciervo blanco, un acto de comunión con los espíritus que protegían su pueblo y la tierra que les había dado vida. El animal raro y puro era símbolo de renovación y esperanza, y su sacrificio no solo buscaba la bendición para el niño recién nacido, sino también la fuerza para enfrentar los peligros que se avecinaban. Mientras Nahil preparaba el ritual, Ala entonaba cánticos antiguos que resonaban con el latido de la tierra misma, y el niño, envuelto en pieles, parecía absorber la energía sagrada que los rodeaba. El sacrificio fue un momento de profunda conexión, de dolor y entrega, donde cada gota derramada era un compromiso para preservar la esencia apache frente a la brutalidad que los acechaba. En ese instante, Nahil sintió cómo el espíritu del ciervo blanco se fundía con el suyo, dándole un valor renovado y un vínculo invencible con la naturaleza y sus ancestros. Cuando la ceremonia concluyó, una calma inexplicable llenó el claro, como si los vientos mismos llevaran el mensaje de resistencia y esperanza a través del tiempo y el espacio. Aquella noche, bajo un cielo estrellado, Nahil supo que aunque la lucha era dura y la sombra de la traición persistía, la fuerza del sacrificio y la fe en los espíritus protegerían a su familia y su legado, alimentando una llama que ni la muerte podría extinguir. El silencio del amanecer fue roto por el lejano pero ominoso sonido de cascos y voces, señales claras de que los cazadores no habían olvidado su rastro, y que la pesadilla estaba a punto de regresar con toda su crueldad. Nahil, con el amuleto del anciano apretado contra el pecho, sintió un frío que no venía del viento, sino de la certeza de que la batalla más feroz aún estaba por librarse, y con Ala a su lado, prepararon cada rincón del refugio para resistir, conscientes de que esta vez no habría lugar para errores ni dudas. El niño, ajeno a la tormenta que se avecinaba, dormía entre pieles cálidas, mientras afuera las sombras se alargaban, y los cazadores avanzaban con la implacable determinación de quienes creen tener la tierra comprada y la libertad extinguida. Nahil recordó entonces las palabras del anciano y el sacrificio del ciervo blanco, buscando en ellos la fuerza para enfrentar la oscuridad que se aproximaba, mientras su mirada se endurecía, transformada por el amor y la rabia contenida. El aire se cargó de tensión, cada hoja que crujía parecía un presagio, y cuando las primeras figuras emergieron entre los árboles, Nahil supo que el momento decisivo había llegado, que el destino de su familia y de todo un pueblo pendía de un hilo, y que solo la unión,
la astucia y la valentía podrían mantener viva la llama apache contra la tormenta de acero y fuego que se avecinaba. El sol estaba ya alto cuando Nahil decidió llevar a su familia y a los pocos guerreros que aún quedaban hacia un cañón oculto entre rocas y espesas malezas, un lugar donde el terreno les daría ventaja y donde podrían preparar una emboscada que, si salía bien, podría cambiar el rumbo de la batalla. Mientras avanzaban con cautela, el silencio era apenas roto por el crujir de las ramas bajo sus pies y el susurro del viento, que parecía cómplice en su plan. Y Nahil recordó las enseñanzas de sus ancestros, que hablaban de la tierra como un aliado más en la guerra. Cuando los cazadores entraron al cañón confiados y seguros, fueron sorprendidos por una lluvia de flechas y piedras que caían desde lo alto, mientras los guerreros apaches emergían de sus escondites con gritos feroces que retumbaban en las paredes del cañón como truenos. La batalla fue brutal y rápida, cada movimiento medido, cada grito cargado de desesperación y valentía, mientras Nahil luchaba no solo con armas, sino con la furia contenida de quienes saben que están defendiendo algo mucho más grande que ellos mismos. Ala, a pesar de su estado, ayudaba a proteger al niño, que dormía ajeno al caos que lo rodeaba, y en medio del combate, Nahil vio cómo la astucia y el conocimiento del terreno daban a su pueblo una ventaja inesperada. Aunque la emboscada les permitió infligir daños y recuperar algo de esperanza, también dejó cicatrices profundas y la certeza de que la guerra apenas comenzaba, y mientras el polvo se asentaba sobre el cañón, Nahil comprendió que la lucha sería larga, y que cada victoria tendría un precio, pero que juntos, seguirían resistiendo contra viento y fuego. Después de la sangrienta emboscada, Nahil condujo a su familia y a los pocos sobrevivientes hacia el río sagrado, un lugar donde el agua corría limpia y fría, y donde podían encontrar un momento de respiro y renovación, junto a la orilla, mientras el niño jugaba con la corriente. Ala y Nahil se sentaron en silencio, dejando que el murmullo del río lavara no solo la suciedad y el cansancio, sino también las heridas invisibles que la guerra había dejado en sus almas. Allí, bajo la sombra de viejos álamos, Nahil hizo una promesa solemne al niño y a Ala, que mientras corriera sangre en sus venas, haría todo lo posible para protegerlos y para mantener viva la cultura y el espíritu apache, incluso cuando el mundo pareciera conspirar para borrarlos. Con las manos sumergidas en el agua, sintió la fuerza de la vida fluyendo, un recordatorio de que como el río, ellos también debían seguir adelante, adaptarse y resistir. Ese día, la promesa no fue solo un acto de amor, sino un compromiso con la memoria, la libertad y la esperanza. Y mientras el sol se reflejaba en la superficie brillante, Nahil supo que aunque el camino fuera incierto y lleno de peligros, el espíritu de su pueblo corría más fuerte que nunca, impulsado por la fuerza del agua y la determinación del corazón. El tiempo pasó, y aunque las cicatrices de la guerra nunca desaparecieron por completo, Nahil vio cómo el niño crecía fuerte, llevado por el viento de las historias y la sabiduría ancestral y él le transmitían en cada palabra y gesto. En el crepúsculo de una vida marcada por la lucha y el amor, Nahil comprendió que más allá de las batallas y las pérdidas, el verdadero triunfo estaba en mantener vivo el espíritu apache, en cada canción que resonaba bajo el cielo estrellado, en cada ceremonia que honraba a los ancestros, y en cada corazón que se negaba a olvidar. Mientras el niño se preparaba para convertirse en un guerrero, Nahil sintió una paz profunda, sabiendo que el legado de resistencia, dignidad y esperanza seguiría atravesando generaciones como un río inagotable. En ese momento, con el viento acariciando su rostro y la mirada fija en el horizonte, comprendió que aunque el cuerpo se marchite, el alma de un pueblo libre nunca muere, y que mientras haya quien recuerde y luche, la llama apache seguirá encendida, invencible y eterna, un faro que ilumina la oscuridad y guía a todos los que buscan justicia, libertad y amor en un mundo que a menudo olvida su valor más profundo.